proporcionarles algunos ejemplos, pero ustedes también tienen que reforzar el conocimiento con la lectura. Ya en la plataforma incluí otros libros de texto para aquellos quienes no han podido conseguir el libro que vamos a utilizar. Y así, haciendo un paréntesis, les comento que este libro que eligieron en la guía didáctica no es el más bonito, por decirlo de una manera, para, para tratar este tema. Por eso yo les envié ya a la plataforma 2 libros más de apoyo. Incluso les va a ayudar, como les digo, a los que no pudieron comprar su libro, porque ahí están los mismos temas. Les envié uno del autor Vladimir Aguilar. Él ha sido un catedrático de la universidad que fue ex procurador general de la Nación. Él ha escrito mucho sobre obligaciones y negocio jurídico. Entonces yo les compartía ese libro en digital y también otro libro que habla solo sobre el tema de obligaciones. Entonces vayan reforzando su conocimiento con estos textos y con el material de aprendizaje que yo les estoy enviando. Por otro lado, en esta semana se dejó un foro, 24 participaron de los 30 que son. Recordemos que hay algunas actividades que van a tener asignada puntuación y otras no. Este foro no tenía puntuación, sin embargo, esta semana ya está, dependiendo hasta qué momento lleguemos en esta sesión, pueden empezar ya a trabajar la tarea que ya se les asignó. Yo les he dejado suficiente tiempo para que ustedes trabajen y para que analicen el tema que les coloqué en la tarea. Espero que todos la puedan realizar. Fue muy satisfactorio que 2 tareas que dejé en otras 2 secciones donde trabajo, dejé una tarea y las 2 secciones la enviaron en el tiempo establecido y toda la sección envió su tarea. Entonces es algo muy satisfactorio que decimos estamos iniciando con buen pie. Si seguimos así, en buena hora. Les estoy enviando las diapositivas, pero de todos modos ustedes tienen que remitirse a su libro y a su código civil. No olviden que la lectura del código civil va aparejada con la lectura de sus textos. Otra situación es que para el día de hoy deben formar 5 grupos de 6 integrantes y enviármelos por WhatsApp, en donde yo les voy a estar asignando un número para que cuando nosotros ya tengamos asignado algún trabajo en grupo, pero requiero que el día entre hoy y mañana envíen su grupo al grupo de WhatsApp. Les hago una aclaración. Si alguno no envía su listado, yo voy a formar los grupos. Entonces, hoy y mañana tienen para enviar los integrantes de su grupo. Ya ustedes creo que en los demás cursos o desde el año pasado ustedes ya tienen conformados sus grupos. Hasta les podría decir quiénes integran ya los grupos. Yo creo que siempre trabajan los mismos, ¿verdad? Pero ahora, como estamos haciendo la programación todo a través de la tecnología, pues yo creo que no se va a dificultar mucho. Lo que sí requiero es que me envíen esos listados. Desde hoy está activada la tarea, como les digo, dependiendo hasta dónde avancemos. ¿Ok? Y vamos a iniciar con una pregunta de sondeo. Ustedes estudiaron hace 8 días, según las preguntas que estaban en el foro, que era una obligación. Entonces, con sus palabras, quisiera que alguien, unas 2 o 3 personas me comentaran por audio, no por el chat, sino que por audio, que me comentaran qué entienden por la obligación, con sus palabras. ¿Qué es una obligación? Ya lo hablamos desde un ámbito no eminentemente jurídico. Ahora sí les pregunto desde el ámbito jurídico, ¿qué entendemos por obligación? No todos a la vez, no todos a la vez porque se va a bloquear aquí el canal. Bueno, si nadie quiere participar, vamos a ver acá. ¿Quiénes están acá?
Gracie Yuseli. No creo que no nos hemos visto muy bien, pero quisiera que me comentara qué entendió usted sobre ese concepto o esa definición de la obligación. ¿Qué es una obligación desde el ámbito jurídico? No sé si está Gracie o nada más se conectó y ya salió. Sí, licenciada, buenos días. Buenos Yo días. entiendo entiendo por obligación que es una exigencia, ¿verdad? Establecida entre dos o más sujetos, dijera, que la pactan y uno, dijera, está obligado a cumplir la obligación pactada a la otra persona. Muy bien, así es, ¿verdad? De ahí podemos partir de qué es una obligación. Muchas gracias, Gracie. Recordemos que la obligación va a ser un vínculo de derecho por el cual nosotros somos obligados o constreñidos con la necesidad de pagar alguna cosa según las leyes, ¿verdad? Quedamos constreñidos u obligados. Esta obligación va a ser resultante de un acto o declaración de voluntad que va a consistir en un dar, hacer o no hacer alguna cosa. Recordemos que la obligación también deviene de una relación jurídica. Podemos decir que la obligación entonces deviene de una relación jurídica por medio de la cual quedamos obligados a un dar, a un hacer o a un no hacer. Muy bien, gracias. Esto es solo para que nosotros nos vayamos ubicando nuevamente en el tema. Quedamos pendientes hasta esta diapositiva con lo que son las fuentes de las obligaciones. Ya sabemos que una fuente es de dónde va a emanar una obligación. ¿Qué va a originar una obligación? ¿De dónde va a surgir una obligación? Tenemos acá la posición del Código Civil, que nos indica cuáles son las fuentes de las obligaciones. Tenemos obligaciones provenientes principalmente de los contratos. Bueno, ¿y qué es un contrato? Yo les decía en la clase anterior, un contrato es un acuerdo de voluntades por medio del cual, fíjense, Shirley, que esta presentación ya está en la plataforma. ¿No revisaron su plataforma? Ya está incluida esta, ya está incluida la otra que voy a trabajar hoy. Ya las tienen en material de aprendizaje. También en material de aprendizaje están los libros. Sí, lo único es de que no, en material de aprendizaje, si quieren se las voy a presentar. Bueno, es que yo la tengo aquí presentándola, pero ya la tienen en material de aprendizaje. Incluso ahí cuesta un poquito que empiece porque tiene efectos, tiene efectos dinámicos. Entonces, aparece el título y tienen que esperar un momentito a que se vaya generando. Sí, claro que sí. Sí se puede imprimir. Uh-huh. Pues decía, lo principal es que prestemos atención en este momento y luego ustedes ya vayan, visualicen otra vez su diapositiva y luego también ya vayan a su código y a sus otros libros. Les decía que la posición del Código Civil tiene como fuentes de las obligaciones, en primer lugar, el contrato. El contrato como un acuerdo de voluntades por medio de la cual las partes crean una obligación, se comprometen a realizar una obligación, se constriñen a realizar una obligación. Los contratos son diversos y van a llevar un semestre, el siguiente semestre, todo el semestre van a llevar su curso de contratos. Ahorita aquí es una generalidad la que nosotros estamos viendo. Lo que prima en un contrato es la autonomía de la voluntad. Las partes deciden voluntariamente a qué se van a comprometer a través de un contrato. Toda esta materia va a ser objeto del próximo semestre, pero ustedes ya tienen que llevar la base, que son las obligaciones y el negocio jurídico. Bueno,
Una de las principales fuentes entonces va a ser el contrato. ¿De dónde va a devenir una obligación? Ah, pues de un contrato. La otra fuente dice, va a ser proveniente de hechos lícitos. Quiero que presten atención en esta diapositiva porque aquí cometí un pequeño error por un teclazo, o a veces ustedes saben que automáticamente le cambia, pero es muy importante y medular. Es obligaciones provenientes de hechos lícitos, no ilícitos. Ya más adelante sí está corregido. Obligaciones provenientes de hechos lícitos sin convenio. ¿Tá? Dentro de esta clasificación de fuente de obligación, básicamente hay tres. ¿Cuáles van a ser esos hechos lícitos sin convenio o sin contrato? Pues en primer lugar tenemos el enriquecimiento sin causa y pago de lo indebido, la gestión de negocios y la declaración unilateral de voluntad. Estas van a ser fuentes de obligaciones. En primer lugar, el principal van a ser los contratos. Pero cuando no haya un contrato, puede haber un hecho que sea lícito, que sea permitido, pero aunque no haya un contrato. En este caso, vamos a hablar del enriquecimiento sin causa, de la gestión de negocios y de la declaración unilateral de voluntad. Adelante está la explicación de estas fuentes y hay ejemplos. Otra fuente son las obligaciones que van a proceder, ahí sí, de hechos y actos ilícitos. ¿Qué es un ilícito? Pues es un delito. ¿Dónde están regulados todos los ilícitos? En el Código Penal. Recordemos que una persona que comete un delito es responsable civilmente por los daños que haya causado al momento de cometer el delito. Ya de esto también les di un ejemplo en la clase anterior. Vamos con estas, que son, ya dijimos la primera, los contratos, ahora hechos lícitos sin convenio. El primero es el enriquecimiento sin causa. Es un hecho lícito sin convenio, dice, llamado enriquecimiento injusto, por el que una persona se enriquece sin una causa legítima, en detrimento de otra persona, lo cual genera la obligación de indemnizar al afectado en la medida de su enriquecimiento indebido. Fíjense que ya esta palabrita lo dice, ¿verdad? Yo me voy a enriquecer sin causa. ¿Cuándo yo me enriquezco con causa? Pues, por ejemplo, cuando yo trabajo, tengo derecho a un pago. Eso va a provocar tal vez un enriquecimiento, pero hay una causa. La causa es que yo trabajo, ¿verdad? No me van a depositar en mi cuenta un salario si yo no estoy trabajando, aunque puede haber un cobro indebido. Pero la línea general es esa, ¿verdad? Yo me voy a enriquecer con causa, pues, si yo tengo un negocio, pues las ganancias que yo perciba de ese negocio devienen de lo que yo estoy vendiendo. Ahora, por el contrario, un enriquecimiento sin causa, dice, es un enriquecimiento injusto. Me estoy enriqueciendo o estoy agrandando mi patrimonio, pero en perjuicio o en detrimento de otra persona. Eso es un enriquecimiento sin causa, lo cual me va a generar una obligación. Por eso estamos hablando de fuente de obligación. La obligación va a ser indemnizar o pagarle al afectado en la medida de mi enriquecimiento indebido. El efecto de esto, dice, es el restitutorio. ¿Qué significa esto? La restitución, ¿verdad? Si yo me enriquecí de alguna manera, pues yo le tengo que restituir. Podemos decir que el enriquecimiento sin causa es el género y la especie va a ser el pago de lo indebido. ¿Cómo es de que se va a generar un enriquecimiento sin causa? Pues veamos un ejemplo clásico, es el pago de lo indebido. Es una variante, dice, una especie de enriquecimiento sin causa, el pago de lo indebido, que consiste en que sin que exista una relación jurídica entre dos sujetos, uno va a entregar en pago una cosa al otro con el fin de cumplir con la supuesta, entre comillas, ¿verdad? Obligación, y este pago se debe a un error. Ahora se los voy a traducir con un ejemplo, porque para esto de las obligaciones le tengo que ir ejemplificando. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo así
de clase. Ustedes se recuerdan que en la clase, cuando estábamos en clases presenciales, pues se hacían algunas actividades en un salón o a una actividad de proyección y bueno, decían, bueno, eso nos va a salir en 300 quetzales cada uno. Ah, bueno, ¿quién nos va a recoger? Pues tal y tal persona. Muy bien. Vamos a poner un pequeño ejemplo y perdón que tome aquí algunos nombres, ¿verdad? Pero por ejemplo, está aquí Rocío. Rocío no pudo llegar a la clase. Entonces él le dijo a Romario que pagara lo de ella, que pagara sus 100 y que cuando se vieran, ella le va a pagar los 100 quetzales. Y Romario le dice, está bien, yo lo voy a pagar. Pero resulta que ese día Romario se quedó sin dinero y le dice a Juan Carlos, mira, mejor pagarlo de Rocío. Ah, bueno, dice Juan Carlos, y él da la colaboración de Rocío. Pero cuando Rocío llega a la clase, le va a ir a pagar a Romario, porque con él habían hecho el trato. Bueno, le está pagando por error. Ay, que dijera Romario, ay, bueno que a mí me pagó. Y ya no le dice nada a Juan Carlos. Ahí hay un pago de lo indebido, porque Rocío cree que al que le va a pagar es a Romario, porque cree que él fue el que dio el dinero y al final no fue él, fue Juan Carlos. ¿Ya? De la misma manera funciona el pago del individuo, de lo indebido, perdón, en otros ámbitos. Nosotros nos creemos que vamos a hacer un pago a X persona, pero en realidad no es a ella a la que le debemos, sino es a otra. ¿Ya? Y eso a esa persona le va a generar un enriquecimiento sin causa, porque no había una relación jurídica. ¿Ya? Entonces, eso es una fuente de la obligación que va a provenir de un acto lícito por el cual no se obligaron por un contrato. ¿Acaso hicieron un contrato para decir sí, yo voy a pagar? No, fue así voluntario, ¿verdad? Y fue algo lícito, algo que es permitido, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos esta fuente de la obligación, el enriquecimiento sin causa y pago del indebido como un acto lícito sin convenio. La gestión de negocios es otra fuente de un acto lícito sin convenio. Si alguien puede leer la diapositiva, por favor. De la gestión de negocios, Lee. Sí, por favor. Gestión de negocios es un hecho lícito sin convenio por medio del cual una persona se obliga a favor de otra en forma voluntaria y sin que haya un convenio previo, y ello le genera la obligación de dirigir y manejar los negocios en todo lo que vaya en provecho del dueño. Ajá. Elementos: gestor, quien presta el servicio voluntario; dueño, a favor de quien se realiza la gestión. Efectos: el gestor es quien se obliga a favor del dueño y tiene la obligación de administrar bien en provecho del dueño y le debe avisar que inicia la gestión a menos que haya peligro en la demora. Cuando el gestor compra un bien y este tiene gravámenes, el gestor debe responder. Artículo 1605 al 1615 del Código Civil. Gracias. Habló Rocío, ¿verdad? Es que fíjese que yo vi que tenía levantada la mano Shirley, no sé si era para una pregunta o si ella iba a leer. Yo iba a leer, pero está bien. Perdón. Gracias. Entonces vamos, no perdamos de vista, por favor, aquí como que tenemos que llevar el hilo de la conversación, ¿verdad? Para no perdernos. Reitero que estamos hablando de dónde se va a generar una obligación. Una fuente se nos dice que viene de actos lícitos sin que exista un convenio. Otro ejemplo de esto es la gestión de negocios. Es un hecho lícito, o sea, un hecho aceptable, bien visto, pero por medio del cual no va a haber un convenio, por medio del cual una persona se va a obligar a favor de otra de forma voluntaria y sin que haya un acuerdo previo. Ello, dice, le genera la obligación de dirigir y manejar los negocios en todo lo que vaya en provecho del dueño. Qué bonito que otra persona me haga a mí algo sin que yo le deba nada, por decirlo de esta manera, ¿verdad? Gestor va a ser quien va a prestar el servicio voluntario
y el dueño es a favor de quien se va a realizar la gestión. Ahora les doy un ejemplo. Creo que ya se los había dado en la clase anterior. Supongamos que X persona, puede ser mi primo, se fue a Estados Unidos, dejó una casa muy bonita, pero yo estoy viendo que ya se está entrando el agua por una gotera. Yo ni siquiera he hablado con él, pero yo me voy a encargar de arreglar esa gotera, de hacer un remozamiento en la pared. Ahí yo me convierto en una gestora de negocios, porque yo, imagínense que yo hablé con el albañil, y la que ya se está obligando con el albañil voy a ser yo, no va a ser el dueño de la casa. Entonces yo ahí estoy siendo una gestora de negocios. Eso me va a generar obligaciones, pero va a ser de una forma voluntaria, ¿verdad? Lo que no tenemos que perder de vista aquí es que es voluntaria, ¿verdad? Ahí puede surgir ya una obligación. Yo voy a responder ante el dueño por eso que yo estoy haciendo en una forma voluntaria. Imagínense que al momento de que estaban haciendo o arreglando la gotera, pues se le causó un daño mayor al inmueble. ¿Quién va a responder? Ahí voy a responder. ¿De dónde nació esa obligación? Si el dueño ni me había dicho nada. Ahí se generó una obligación, porque yo le tengo que terminar de reparar, ¿verdad? ¿Qué fui a hacer yo ahí de buena manera? Pero eso ya está generando una obligación. ¿Cómo surgió? Surgió de manera voluntaria, ¿verdad? A través de una gestión que yo hice, ¿verdad? Muy bien. Esta figura la van a encontrar ustedes mucho en los contratos. Cuando una persona está en Estados Unidos y quiere adquirir un bien, pues lo puede hacer a través de un gestor de negocios. Creo que ustedes con eso sí están un poquito más familiarizados, ¿verdad? No puede venir a Estados Unidos, pero para adquirir derechos, no para adquirir obligaciones. Entonces, para adquirir derechos, yo puedo nombrar un gestor de negocios. Yo voy a adquirir una casa bien bonita aquí en Guatemala, pero no me puedo venir de Estados Unidos, entonces lo que voy a hacer es hablarle a un gestor de negocios, ¿verdad? También de una forma voluntaria. Esto es otra fuente de las obligaciones. Por otro lado, hay otra obligación proveniente de acto lícito, donde tampoco hay un acuerdo, no tenemos nada firmado, no hay un contrato. Y otra pues, es la declaración unilateral de voluntad. Ya llevamos 3. Tenemos el enriquecimiento sin causa, la gestión de negocios y ahorita la declaración unilateral de voluntad. Esos son actos lícitos sin convenio. Son cuasi contratos, pero no son contratos, ¿verdad? En esta declaración de voluntad se nos dice que es la manifestación de voluntad hecha por una persona que va a generar obligaciones inmediatamente de producirse en la forma que lo exige la ley. Sobre esto hay algunas concepciones doctrinarias, o sea, unas ideas en la doctrina, unas ideas de los autores. Unos van a negar la posibilidad de que genere obligaciones. Y dice, un acto unilateral de voluntad no puede generar una obligación. Cuando yo les dé el ejemplo lo van a entender. Otros que dicen sí, los que admiten que solamente a casos excepcionales regulados por la legislación pueden generar obligaciones. Y la que pretende darle un alcance general. Sobre estas declaraciones de voluntad hay 3 ejemplos bien precisos y son los únicos que existen. Ustedes los van a encontrar en cualquier libro. Van a buscar una declaración unilateral de voluntad, pero que tenga que ver con una obligación proveniente de acto lícito sin convenio, van a encontrar estas. Tenemos la oferta al público, la promesa de recompensa y los títulos al portador. Esta es la posición del Código Civil. El Código Civil sigue la segunda corriente, que admite que solo en casos excepcionales regulados por la legislación van a existir estas obligaciones. En el Código Civil, ustedes van a ver que está regulada la oferta al público, la promesa de recompensa y los títulos al portador. Son hechos lícitos en donde no ha habido un contrato. En primer lugar, eso es lo que quiero que quede claro. Es algo lícito, pero no hay un contrato. Sin embargo, me pueden generar obligaciones. Pueden ser fuente de obligaciones. Veamos la primera, la oferta al público. Consiste en una oferta, un ofrecimiento que se hace por cualquier medio de comunicación social y que impone la obligación a quien la hace de sostener esa oferta por el tiempo y en la forma hecha.
a menos que fuere revocada, es decir, que la quiera dejar sin efecto. Cuando no se fija el plazo de la oferta, esta va a durar hasta que sea revocada, hasta que se termine la cosa, y se revoca en la misma forma que se hizo. Ahora se los traduzco. Por ejemplo, vamos a ir a una tienda de esas que venden electrodomésticos. Ofrecen que en este mes de enero toda la línea blanca tiene un 10% de descuento. Esa es una oferta al público. Es un ofrecimiento. ¿Creen ustedes que eso puede generar una obligación? En el contexto del cual estamos hablando, ¿le puede generar una obligación? Está el dueño de una venta de electrodomésticos. Ofrece al público que la línea blanca en este mes de julio va a tener un 10% de descuento. ¿Creen ustedes que eso le va a generar en algún momento una obligación a él? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. No sé si están ahí todavía y si están prestando atención, jóvenes. ¿Romario? Sí, gracias, Romario. ¿Por qué dice que sí, Romario? Sí. Sí, licenciada, atendiendo a lo que establece el artículo 629 del Código Civil, establece oferta al público. La persona que ofrezca al público objetos en determinado precio queda obligada a sostener su ofrecimiento. Entonces, sí. Exactamente, ¿verdad? Ahí están los artículos. Gracias por irlos leyendo, ¿verdad? Si yo voy, fíjense, digo, yo voy a ir a comprar una batidora porque tiene el 10% de descuento. Eso me ofreció. Pero a la hora de que yo voy con el cajero, no me hacen el 10% de descuento. Ahí ya surgió una obligación. Yo hice contrato con la persona, no, en ningún momento. Él solo lo estaba ofreciendo. Sin embargo, quedó obligado a sostener ese ofrecimiento. Ok. Entonces, es una fuente de la obligación que viene de un hecho lícito sin convenio. No hubo contrato, miren ahí la figurita, ¿verdad? No hubo contrato ni nada, pero yo tengo la obligación de cumplir lo que yo ofrecí. Y ahí ya le puedo decir al que está vendiendo, ahora, bueno, mire, ¿por qué no me está haciendo el 10% de descuento? La oferta al público la vemos así, ¿verdad? Como un ofrecimiento. No lo confundamos con las ofertas de los supermercados. Esas son rebajas, ¿verdad? 2 por 1. No. La oferta al público es precisamente ese ofrecimiento. Por otro lado, tenemos la promesa de recompensa. Si la puede leer alguien, por favor. Ahora sí la voy a apoyar. Sí, Jamie. Shirley. Promesa de recompensa. Es la promesa que una persona hace por cualquier medio de comunicación social por la que se promete una remuneración o un pago a una persona que le preste algún servicio o que realice una obra en su favor y genera esa obligación de pago en tanto la misma no sea revocada y por el tiempo especificado en la misma forma. Gracias. ¿Alguien que pueda darme un ejemplo? Eso está bien entendible. ¿Y ahora cuántas sacan? Diga, Urbano. Por ejemplo, esa promesa de recompensas cuando alguien deja tirados sus papeles y en los medios, así en las redes sociales, dice que si alguien los encuentra, le va a dar una recompensa. Así de sencillo ahora. Va, ¿usted conoce ahí quién le va a devolver los documentos? Que si conozco, Sí, usted, digamos que fuera usted el que perdió los documentos, ¿usted conoce qué persona va a ir a devolver los documentos? no. No, ¿verdad? Sin embargo, usted ya adquirió una obligación.
ya se está generando una obligación. ¿Cuál va a ser esa obligación? Que tiene que pagar lo que ofreció el que lo encuentre. ¿Hubo un contrato ahí, hubo un convenio? No, pero es una obligación proveniente de un hecho lícito, de algo que no está contra la ley, ¿verdad? Y también es una fuente de la obligación, pues me está generando la obligación de que yo tengo que cumplir, porque yo dije que le iba a dar en recompensa, iba a pagar, o que me devolviera mi perrito. Ya me está generando una obligación, ¿verdad? Porque lo estoy haciendo a través de un medio de comunicación social. Entonces, eso es otra fuente de obligación. En primer lugar, tenemos la oferta al público, promesa de recompensa. Y por último, tenemos los títulos al portador. Son los títulos, dice, que no están designados a favor de persona determinada. Y la obligación que genera es hacerlos efectivos a la persona que los presenta. Es una declaración unilateral de voluntad que va dirigida a una colectividad. ¿Cuántos? Ahí el ejemplo más clásico que nosotros tenemos son los cheques. Yo no sé si ustedes ya llevan mercantil o ya llevaron mercantil, los títulos de crédito. ¿Alguien que me comente? Sí, ya llevaron mercantil, ¿verdad? No, hasta ahorita. Los títulos de crédito, mercantil 2. No, hasta ahorita llevamos. Ok. Bueno. Ok, gracias. Mercantil 1. En el mercantil 2 van a ver los títulos de crédito, que también va a tener relación con este derecho de obligaciones. Pero un ejemplo aquí, como les digo, estábamos sin perder el hilo de que estamos hablando de fuentes de las obligaciones, que son hechos lícitos sin convenio, donde no hay un contrato. Bueno, yo voy a hacer un cheque al portador. Ahí sí que el que lo tenga en su poder es al que le tiene que dar el dinero. No me estoy comprometiendo específicamente a través de un contrato, sino solo genero un documento, ¿verdad? Puede ser un pagaré, puede ser un cheque, puede ser una letra de cambio, ¿verdad? Esos son específicamente que tienen que ver con títulos de crédito, ¿verdad? Los títulos al portador. Son títulos que no están designados a favor de persona determinada y la obligación que genera es hacerlos efectivos a la persona que los presenta. Si, por ejemplo, yo generé un cheque al portador y quizá lo dejé extraviado, la persona que se lo encuentre es la que va a tener derecho a ir a cobrar el cheque y yo voy a tener la obligación de pagarlo. Quizá yo ni la conozca porque yo lo dejé tirado, ¿verdad? Pero ya me está generando una obligación. Bueno, con esto terminamos el tema de las fuentes de las obligaciones. ¿Qué va a dar origen a una obligación? Ya dijimos, en primer lugar, la ley. En segundo lugar, el contrato. Y en tercer lugar, los cuasicontratos, es decir, estos hechos lícitos sin convenio que son llamados también cuasicontratos. Esos van a generar obligaciones. No sé si hay alguna duda o comentario. Si no, me dan tiempecito en lo que genero mi otro archivo. Ok, Gracie. Vamos a entrar ahora a otro tema. Y aquí vean por qué yo les digo que es tan importante. Me está tardando ahí en generar la diapositiva, pero bueno, me voy a adelantar un poquito. Este tema de las obligaciones, como les digo, ustedes traten de ir, traten la manera de ir, les digo, haciendo su lectura del libro, pero de una vez con su código. Y de aprendérselo, si quieren, de una vez con el ejemplo, para que entonces así no vamos a tener dificultad. Entonces, haciendo lo que se genera positiva, hemos visto que es una obligación que viene de una relación jurídica, que las principales fuentes son la ley, el contrato y los hechos. Y cuando ustedes tengan sus diapositivas, se recuerdan que es hechos lícitos sin convenio. Por otro lado, vamos a ver las obligaciones que provienen de hechos y actos ilícitos, es decir, aquellas obligaciones que vienen de un delito. Yo les comentaba el año pasado, ¿verdad? El sábado pasado, un ejemplo, ¿verdad? Una persona que conduce en su vehículo
va en estado de ebriedad y va a una velocidad extrema y con eso va a chocar a una casa. No solo él iba algo ebrio, ¿verdad? Le van a generar una responsabilidad penal, responsabilidad de actores, pero también tiene que pagar los daños y perjuicios en la propiedad. Ahí la fuente de la obligación va a ser un hecho ilícito, porque esa obligación que le surgió a él fue con ocasión de haber cometido un delito. Y eso lo encontramos en el Código Penal también, como les decía. Toda persona que es responsable penalmente lo es también civilmente. Esta la tengo que dejar de compartir porque si no, no me genera la otra. Ay, perdone, no sé qué está pasando acá. No lo voy a compartir a través de la pantalla, creo. Voy a intentar de ingresar el material de aprendizaje que ustedes ya tienen y ojalá que pueda generarla. Perdonen, ay, Dios mío. Vamos a ver acá, sesión virtual. Perdonen el tiempo, sí me está generando dificultad aquí. Gracias, Gracie. Sí, no logro cargarla. Vamos a ver si la puedo compartir a través de la aplicación de la pantalla. Ustedes me indican si ya ven algo ahí en su pantalla. Ya, ¿verdad? Ya, Lita. Sí, gracias. Estas son las diapositivas que ustedes ya tienen en Blackboard. No la pude descargar para compartir pantalla ahí desde el archivo de la sesión virtual, pero ahorita ya con la aplicación pantalla las estoy generando desde Blackboard. Bueno, vamos a ver si yo las puedo pasar aquí, va a ser otro asunto. Bien, ahí estamos. Vamos a entrar a ver este otro tema que es muy importante, que es la clasificación. La clasificación de las obligaciones es extensa. Así como vemos clasificaciones por todos lados, la clasificación de las obligaciones es muy amplia. Pueden ustedes estudiarlas en los diferentes textos que tengan de derecho civil que traten el tema de obligaciones. Precisamente sobre este tema versa la tarea que ustedes van a hacer, porque van a ustedes comparar el contenido del texto guía, el contenido de la diapositiva y su código civil, para ir encontrando cuál es la clasificación más adecuada. Tenemos dentro de la clasificación las obligaciones que proceden de actos y hechos ilícitos, que era lo que yo les comentaba. ¿Qué es un hecho ilícito? Es un acto humano, dice, antijurídico, dañoso, en lo que la ley prohíbe hacer. Podemos dar aquí una definición de delito, que es conducta típica, antijurídica y culpable, sancionado con una pena, ¿verdad? Pero aquí lo vamos a ver más desde el ámbito civil. Un acto humano antijurídico, dañoso, dice.
en el cual la ley lo prohíbe hacer. Es un hecho ilícito. Este puede ser doloso y culposo. ¿Cuál es la diferencia entre dolo y culpa? ¿Alguien que pueda comentar ahí en el chat? Que en uno hay voluntad de hacer. Ajá, la intención. Aquí me menciona Hugo Abel que se está cayendo la plataforma, la señal de todos más inestable de lo normal. No sé si a todos están igual. Aquí conmigo todo bien. Ligda en el delito. Sí, igual acá conmigo. Es donde hay voluntad, ¿verdad? La intención, como dice la compañera. Intención. Y en el culposo es por negligencia, impericia, así como lo dice la ley. Negligencia, imprudencia o impericia. Ajá, exactamente. Voy a ir en mi vehículo, ¿verdad? Y voy a conducir a una extrema velocidad y paso trayendo ahí a una persona. Pues le estoy causando un daño, ¿verdad? Por culpa, porque yo causé un mal por negligencia, por impericia, ¿verdad? Por conducirme rápidamente a una alta velocidad. Pero bueno, entonces eso les digo, toda persona que es responsable por un delito, lo es también civilmente, porque tiene que responder por los daños y perjuicios que haya ocasionado por el delito que cometió. Y eso ustedes lo ven en su Código Procesal Penal, no lo tengo a la mano, pero ahora lo que nosotros tenemos es una audiencia de reparación digna, ¿verdad? Ya la figura de la responsabilidad civil ya casi no está regulada ahí en el código, más hablamos de una audiencia de reparación digna, pero que al final persigue lo mismo, ¿verdad? Que se paguen los daños y perjuicios en una forma pecuniaria. Entonces, ahí surge una obligación. No solo va a responder por el delito, sino que va a responder la persona por los daños y perjuicios que haya causado. Ya sabemos que los elementos del delito son que es antijurídico, culpable y que causa un daño, ¿verdad? Los elementos del delito son la antijuridicidad, la culpabilidad, la punibilidad, ¿verdad? Entonces, de estos delitos pueden surgir obligaciones. Vamos a ver para pasar a la siguiente. La responsabilidad entonces va a ser aquella que se origina por el hecho ilícito y el riesgo creado que se traduce en la necesidad de reparar los daños y perjuicios causados a otros y por eso se dice que es una fuente de las obligaciones. Alguien que lea el artículo 1645. Toda persona que causa daño o perjuicio a otra, sea intencionalmente, sea por descuido o imprudencia, está obligada a repararlo, salvo que demuestre que el daño o perjuicio se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Exacto, ¿verdad? Sí, imagínense qué prueba, le digo, mire, está bien, le presto mi carro, pero fíjese que no sirven los frenos. Ahí si logro comprobar, ¿verdad? Que yo le di el carro a sabiendas y él fue a chocar, pero ya sabía que los frenos no servían. Los daños ya ahí ya no me comprometo a pagarlos porque dice salvo, ¿verdad? Que yo compruebe que ese daño o perjuicio se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Esta responsabilidad civil puede ser por actos propios, por actos de terceros, por daños causados por cosas inanimadas, incluso por animales. Imagínense, si por ejemplo yo tengo un perrito que me gusta mucho, pero que al final lo saqué a dar un paseo y muerde a un niño, ¿quién va a responder por eso? Sobre los daños y perjuicios, sobre el medicamento que haya que suministrarle. A esto me está generando una responsabilidad civil. Y es un acto que no lo produje propiamente yo, ¿verdad? En este caso fue por un animal.
pero ya me generó responsabilidad civil, ¿verdad? Entonces, también la responsabilidad civil es una fuente de las obligaciones, ¿verdad? Los hechos ilícitos me van a generar una obligación. ¿Qué teorías existen acerca de la responsabilidad civil? Está la teoría subjetiva o de la culpabilidad. Esta dice recae sobre una persona determinada como consecuencia de un acto propio que ha causado un daño a otra persona. La principal es la que nos dice que el que causó el daño es el que debe repararlo, ¿verdad? Si yo causé un daño, yo soy la obligada a repararlo. La teoría subjetiva, aquí no se toma en cuenta la culpa, dice lo que necesita probar es el daño sufrido. Se busca la reparación de ese daño y se condena por el hecho de crear el riesgo. Imagínense lo que pasó allá con el libramiento de Quetzaltenango. Lo que se necesita probar aquí es el daño sufrido, ¿verdad? Imagínense que a alguien se le haya dejado venir una parte de eso que no estaba bien hecho. ¿Verdad? Ahí ya había un riesgo porque eso estaba mal hecho. Estoy poniendo en riesgo a las demás personas, ¿verdad? Ahora sí entramos de lleno a la clasificación de las obligaciones. Y aquí es donde también tenemos que tomar el hilo. En el tema anterior dejamos definido qué puede generar una obligación, cuáles son las fuentes. Reitero, la ley, el contrato, los hechos lícitos sin convenio, dentro de los cuales encontramos el enriquecimiento sin causa, la gestión de negocios y los actos unilaterales de voluntad, constituidos estos últimos por la oferta al público, la promesa de recompensa y los títulos al portador. Ese es, en resumen, la fuente de las obligaciones. Ahora vamos a entrar propiamente a la clasificación. Esta clasificación tiene subdivisiones. En primer lugar, vamos a ver las obligaciones con relación al sujeto. En primer lugar, también quiero que ustedes me digan qué entienden por sujeto. ¿Quién es un sujeto? ¿Alguien que active su audio para que yo no entre al chat? ¿O un sinónimo de sujeto? No sé si están ahí o ya se fueron a almorzar. ¿Quién me puede dar un sinónimo de sujeto, jóvenes? Cuando hablo, dice con relación al sujeto. Un individuo, Persona, persona, un individuo. Ajá. individuo, prójimo. La persona. Exacto. Entonces, la primera clasificación que nosotros vamos a encontrar es con relación al sujeto. Entonces, en primer lugar, tenemos en relación al sujeto las obligaciones simples. Se nos dice que las obligaciones simples son las obligaciones en las cuales solo intervienen dos sujetos. Uno que es parte pasiva o deudor y otro que es parte activa o acreedor. Es la más común, ¿verdad? Las obligaciones simples. Encontramos a un deudor y a un acreedor. Es la más sencilla, ¿verdad? Yo le debo a José 500 quetzales. La obligación va a ser simple, la obligación solo se va a generar entre José y yo. ¿Verdad? Solo intervienen, dice, dos personas, dos sujetos, dos individuos. Uno es parte pasiva o deudor y otro es parte activa o acreedor. Es la más sencilla. Pero ahora, en relación al sujeto, también podemos hablar de obligaciones mancomunadas. Cuando yo hablo en general de una mancomunidad, me imagino a varias personas. Entonces, ahí aparecen las obligaciones mancomunadas. Son las obligaciones en las que hay pluralidad de deudores, de acreedores o de ambos a la vez. Puede ser que una persona tenga 5 acreedores o bien puede ser que estos 5 acreedores tengan un solo deudor. Ahí ya hablo de
varias clases de mancomunidades. Son las obligaciones en las que hay pluralidad de deudores, de acreedores o de ambos a la vez, con especies distintas según exigencias o el pago que pueden o deben efectuar. A la vez, fíjense, esta se va a subclasificar en mancomunidad simple. Es la obligación en la que al existir varios acreedores o varios deudores en la misma obligación, se va a dividir el crédito, dice, o la deuda en tantas partes como acreedores o deudores haya, representándose créditos o deudas distintas unas de otras. Ahí es donde ya vamos con el ejemplo. En la mancomunidad simple, supongamos que hay una persona, un acreedor, que le presta 500 quetzales a 5 personas. Quiere decir que le prestó 100 quetzales a cada uno. Entonces ahí hay mancomunidad simple. Hay un acreedor y hay 5 deudores. Pero dice, cada uno va a responder de su deuda. El acreedor no le puede decir a una persona, mire, págame los 500 completos. No, porque aquí se nos dice que en la mancomunidad simple, cada uno va a pagar lo que le corresponde. ¿Cuál va a ser? Sus 100 quetzales. Y el acreedor no le puede decir a uno de los 5 deudores que pague íntegra la obligación. Ese es un ejemplo que se da en la mancomunidad simple. Por el contrario, pueden haber 5 acreedores por un lado y un solo deudor, ¿verdad? Puede ser que yo le deba a 5 personas. Entonces puede haber de un lado un solo deudor y varios acreedores, y puede haber varios acreedores y un solo deudor, ¿verdad? Esa es la mancomunidad simple. Al existir varios acreedores o varios deudores en una misma obligación, se va a dividir el crédito o la deuda en tantas partes como acreedores o deudores haya. En partes iguales, obviamente. Ahora bien, tenemos la mancomunidad solidaria. Son aquellas obligaciones en las que existiendo, dice, varios acreedores o varios deudores en una misma obligación, cada deudor tiene el deber de cumplir íntegramente la obligación, quedando totalmente extinguida esta por el requerimiento hecho por uno solo de los acreedores o con el pago efectuado por uno solo de los deudores. Veamos esa primera parte. Supongamos que hay un crédito. Sigamos hablando del ejemplo anterior. Existiendo varios acreedores y varios deudores, dice, en una misma obligación, cada deudor tiene el deber de cumplir íntegramente la obligación. O sea, se les dio los 500 quetzales, pero ya no va a responder cada uno con sus 100 quetzales, sino que en esta mancomunidad solidaria dice, cualquiera de todos los deudores le puede pagar al acreedor. Y con uno que pague los 500 quetzales, pues la obligación va a quedar extinguida para todos. Caso contrario del anterior, ¿verdad? En que cada uno iba a responder por su deuda. Aquí es al revés. Aquí uno solo de los 5 puede pagar íntegramente la obligación. Y ya con eso queda extinguida, ¿verdad? Entonces ahí ya somos solidarios, ¿verdad? Mira, tal vez yo no puedo pagar este mes, paga vos el de todos este mes. Ah, bueno, entonces se paga y asume el pago a los 500 quetzales, ya con eso que pague, ya liberó a los demás. Ahí es cuando existe mancomunidad solidaria, porque ya yo me estoy, como dice su palabra, solidarizando con otros a responder por la deuda que se ha contraído. La mancomunidad solidaria activa se va a dar cuando existen varios acreedores, dice, y un solo deudor. Supongamos que estamos dando en arrendamiento una casa que está a nombre de varias personas.
y ahí va a haber un solo deudor. Supongamos que yo tengo una casa que pertenece a mis otros 2 hermanos y a mí, y la vamos a dar en arrendamiento. ¿A quién le van a pagar la deuda? La renta. Puede haber un solo deudor, y lo que pague la persona va a ser para los 3. Por ejemplo, paga 1,500 quetzales de arrendamiento. La casa es de los 3, los 1,500 van a ser para los 3, pero va a haber un solo deudor. Una sola persona nos va a pagar a los 3. También existe dentro de la mancomunidad solidaria la mancomunidad solidaria pasiva. Cuando existen varios deudores y un solo acreedor, podemos hablar del mismo ejemplo del arrendamiento, que la casa se le haya dado a varios inquilinos, pero yo sola soy la dueña, entonces solo a mí me van a pagar. No sé si vamos comprendiendo estos ejemplos. Y por último tenemos la mancomunidad solidaria mixta. Van a existir varios deudores y varios acreedores. Podemos seguir hablando del mismo ejemplo. Seguimos varios acreedores acá porque 3 somos los dueños de la casa, pero allá vamos a alquilarla a varias personas. Son 3 locales, por ejemplo, si tenemos. Entonces van a haber varios deudores y varios acreedores. Ahí la mancomunidad solidaria es mixta. Recordemos que esta clasificación de las obligaciones que vimos son en relación al sujeto. Se van a dividir en obligaciones simples y mancomunadas. Las mancomunadas se van a dividir en mancomunidad simple y mancomunidad solidaria. Y esta última, a su vez, se va a dividir en mancomunidad activa, pasiva y en mixta. Ahora vamos con la clasificación de estas obligaciones con relación al objeto o a la cosa. Estas son bien interesantes y muy bonitas, porque ya no estamos hablando en relación a las personas, sino en relación a lo que yo me estoy comprometiendo a dar, que pueden ser objetos, cosas, dinero, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, las obligaciones genéricas. Aquí tengo las específicas, pero voy a empezar por las genéricas. Las genéricas, dice, cuyo objeto no está concretamente determinado, pero sí el género al cual pertenecen, estando situados dentro de una amplia clase a la cual corresponde. Las obligaciones genéricas van a corresponder a un género. Por ejemplo, yo le digo a alguien, véndame un quintal de naranjas. El género van a ser las naranjas. El género está, yo no sé para qué me van a servir, si para hacer jugos, si para hacer mermelada, no se sabe, pero el género va a estar determinado. Yo quiero que me traigan naranjas. Esas van a ser las obligaciones genéricas. Tráigame un quintal de naranjas. No le voy a decir si van a ser pequeñas, si van a ser grandes. Eso no interesa. Lo que yo estoy definiendo es el género. Yo creo que me traiga el quintal de naranjas. Así de simple, si están maduras, si no están maduras, eso ya es otra cosa, ¿verdad? Una obligación genérica entonces va a responder al género, a la generalidad. Tráigame, ¿qué? 100 botellas de agua pura. Y no le voy a especificar, ¿verdad? 100 botellas de agua pura de la marca tal, ¿verdad? Sino que yo solo me voy a referir al género. Ahora las específicas, ahí sí. En las obligaciones específicas, dice, son aquellas cuyo objeto está claramente determinado, de tal forma que al efectuarse el cumplimiento, el obligado o el deudor ya sabe exactamente lo que debe dar, hacer o no hacer. Una obligación específica podría ser, yo les digo, como en el caso del ejemplo anterior, necesito que me traiga 5 botellas de vino y yo le voy a especificar la marca. Díganme ustedes el ejemplo de una marca de vino, solo para ver si están ahí.
Ahí sí, ¿verdad? El más famoso. Ah, ok. Bueno, pues en las obligaciones genéricas van a obedecer al género y las específicas, obviamente, tengo que dar las especificaciones. La persona, aquí, hablando del tema de obligaciones, me tiene que dar lo que yo le estoy especificando, porque de ahí va a generarse la obligación. Si estamos hablando, como dicen ustedes, del vino, de tal marca, yo le estoy especificando. La persona que me lo vaya a brindar tiene que cumplir. Si nos comprometimos a una obligación específica, pues a cumplir con esa obligación específica. Tengo que estar entrando acá. Ok. Una de las clasificaciones en cuanto al objeto, tenemos las obligaciones conjuntivas o copulativas. Si alguien puede leerla, por favor. Yo, Ligda, Ok. son en las que el deudor está obligado a la prestación de varios hechos o entregar varias cosas a la vez y no se libera de su compromiso mientras no cumpla con todas las conductas requeridas. Ejemplo, contrato de obra, diseño y decoración. Gracias. En esta clase de obligaciones conjuntivas o copulativas dice el deudor está obligado a prestar varios hechos o entregar varias cosas a la vez. No le voy a entregar solo la casa, le voy a entregar el diseño y la decoración. A eso me comprometí, ¿verdad? Y no se va a liberar, dice, de su compromiso mientras no cumpla con todas las conductas requeridas. Ah, bueno, solo voy a entregar la casa, sin decoración o sin los accesorios, ¿verdad? Entonces, en esta clase de obligación, ¿cuándo se va a liberar el deudor? Cuando haya cumplido con todas las conductas requeridas, ¿verdad? Se comprometió, ya establecido que iba a entregar la obra con diseño y decoración, así es como lo tiene que cumplir. Con una de las que falte, eso le va a generar el compromiso de cumplirla, ¿verdad? Por eso está comprendido dentro de una obligación. Ahora bien, por otro lado están las alternativas, que es una alternativa a la que me da varias opciones. Son las que el deudor dice está obligado alternativamente a varias prestaciones y se considera cumplida la obligación cuando realiza íntegramente una de ellas. En estas obligaciones, la elección del cual es la prestación que ha de cumplirse corresponde al deudor, pero pierde ese derecho cuando solo una fuere realizable. El deudor es omiso en hacer la elección. El juez fijará un plazo y si pasado ese plazo no hace la elección, entonces la hace el acreedor. Bueno, vamos a hablar ya del ejemplo. En estas obligaciones alternativas queda establecido. Vamos a hacer un trato y me vas a pagar con un caballo, con una moto o con un celular. Bueno, no tiene nada que ver en el precio, ¿verdad? Pero la obligación dice va a quedar cumplida cuando cumpla con una de esas a las cuales se comprometió. ¿Ya? La elección dice que en primer lugar va a ser para el deudor. Yo voy a decidir, ¿verdad? Con cuál voy a pagar. Si te voy a pagar con el carro, con la moto o con el celular. Con cualquiera de las tres cosas que yo te dé, la obligación va a quedar cumplida. ¿Ya? En cambio, en la otra no. En la obligación conjuntiva dice que tiene que cumplir con todas las conductas requeridas. ¿Verdad? Aquí en este caso anterior decía con la casa, con el diseño, con la decoración. En cambio, en la alternativa va a quedar cumplida la obligación cuando cumpla con una sola de las conductas. ¿Verdad? Vayan prestando ahí atención a los ejemplos. Las obligaciones facultativas tienen mucha relación con las obligaciones alternativas. En la anterior, fíjense, en la obligación alternativa
Ya les dije, ¿verdad? Pedro va a entregar a Juan un caballo o una motocicleta, dependiendo, ¿verdad? Pero con cualquiera de esas dos que cumpla, ya va a quedar extinguida la obligación. Ahora la facultativa dice, cuando no teniendo por objeto, sino aquí dice, una sola prestación permite al deudor sustituirla por otra, por concesión especial del acreedor, o sea que el acreedor le concede ese derecho, puede entregar otra prestación que debe estar prevista de antemano. Por ejemplo, pero lo que debe diferenciarlo de la alternativa es que en la anterior son varias las opciones. En cambio, aquí la opción es facultativa, dice que la obligación es una, pero esta la puedo sustituir. A le debe a B un caballo. Esa es la prestación. Pero en el momento del pago, puede decirle que en lugar del caballo le va a pagar 20,000 quetzales. ¿Ya? Ya en la anterior tenía alternativas, pero aquí la obligación va a ser una. El ejemplo que yo les doy, ¿verdad? A le debe a B, el sujeto A le debe a B un caballo y esa es la prestación principal. Pero puede sustituirla en el momento del pago. Ahí es una obligación facultativa. Mira, ya no te voy a pagar con el caballo, sino te voy a dar mejor los 20,000 quetzales. ¿Verdad? Y ahí dice que es una concesión especial del acreedor. Y le dice, está bueno, entonces ya no me des el caballo, dame los 20,000. En cambio, en la alternativa son varias opciones. En esta facultativa es una sola prestación. Vean, como les digo, la clasificación de las obligaciones es bien amplia. Ya vimos en relación al sujeto, estamos viendo con relación al objeto. Divisibles. Esta es otra clase de obligación muy interesante. Las obligaciones divisibles, dice, son las cuyo objeto de la obligación o la prestación es divisible, o sea, se puede dividir o susceptible de entregarse por partes, constituyéndose su cumplimiento en forma parcial, sin que ello menosprecie o menoscabe el valor íntegro del objeto. Esa es tal vez no sé, yo a mi punto de vista la tenemos ya muy familiarizada, una obligación divisible. Que la voy a entregar por partes, así de sencillo. Yo me voy a comprometer algo, pero no en forma íntegra, sino por partes. Ejemplo, dice una cosecha de tomate. Este ejemplo es muy sencillo, ¿verdad? Pero yo me voy a comprometer con mi acreedor a pagarle con una cosecha de tomate. Obviamente que no todo el tomate va a madurar al mismo tiempo. Entonces le voy a dar primero el que salga más maduro, que sé, ¿verdad? Después ya en otra temporada le voy a dar el otro poco y al finalizar otro poco. Yo se lo voy a entregar por partes. Entonces la obligación quedó dividida en varias partes. Ya sabe el acreedor que de esa manera la va a cumplir. Otro ejemplo que nosotros tenemos así ya muy en la realidad, podríamos hablar de un crédito. Por ejemplo, yo cuando estuve trabajando para la Cooperativa Inmaculada Concepción, ahí hay un crédito que se llama de vivienda supervisada. ¿Cómo le van a dar a esta persona su crédito? Supongamos que la persona solicitó 100,000 quetzales para una vivienda. La obligación de la cooperativa no era entregarle los 100,000 quetzales en el momento al deudor, sino que conforme fuera avanzando la obra. Entonces le hacían un primer desembolso de 40,000 quetzales y cuando ya hubiera avanzado en la obra le daban otros 30,000 quetzales y cuando ya casi estuviera finalizada la obra le daban el resto, los otros 30,000 quetzales. Esa es una obligación divisible. No sé si alguno alguna vez ha tenido la oportunidad de un crédito de esta manera. Ya saben ustedes que es de esa manera, ¿verdad? Que va a ser por partes el cumplimiento de la obligación. Y en contraposición,
A esta clase de obligación tenemos las obligaciones indivisibles. ¿Cuándo se va a generar una obligación indivisible? Alguien que lo lea, por favor, solo para ver si están ahí. Cuando el objeto de la obligación o prestación es indivisible y la mayor Las indivisibles, utilidad licenciada. Por favor. también. Indivisible, cuando el objeto de la obligación o prestación es indivisible y la mayor utilidad que pueda proporcionar para el acreedor solo es posible si se presta por entero y fraccionada. Ejemplo, un carro, un caballo, y pueden ser indivisibles según el artículo 1376 del Código. Si lo podemos leer, por favor. Artículo 1376. La obligación se considera indivisible, número 1, cuando tiene por objeto la entrega de un cuerpo cierto. Número 2, cuando uno solo de los deudores está encargado de ejecutar la prestación. Y número 3, cuando las partes convienen expresamente en que la prestación no pueda satisfacerse parcialmente o cuando por la naturaleza de la obligación sea imposible su cumplimiento parcial. Ok, muchas gracias. Como les decía, esta está en contraposición a la anterior. Ahí están los ejemplos, pero alguien dígame cómo funciona. ¿Cómo funcionaría esta obligación indivisible? Aprovechando aquí les digo que hay otro errorcito. Vieran que esta diapositiva la voy a corregir porque aquí solo es posible si se presta por entero y no fraccionada. Ahí me hace falta la palabra no. ¿Qué quiere decir? Que si yo me comprometo a pagar con un carro, lo tengo que dar íntegro, ¿verdad? O un caballo, no lo puedo dar por partes. Esas son obligaciones indivisibles. No le voy a entregar un carro por partes o un caballo por partes. Es una obligación indivisible. Solo se va a hacer posible su cumplimiento si se presta ese por entero y agregarle aquí y no fraccionada, como en el caso del anterior, que sí nos permite cumplir con una obligación en forma que podamos vivirla. Obligaciones positivas. Son las obligaciones en las que se exige del deudor un despliegue eficaz de su actividad. La conducta positiva del deudor puede consistir en entregar una cosa o verificar simplemente un hecho, y de aquí la subdivisión de dar y de hacer. Estas son, algunos autores empiezan con esta división, con las positivas, que son las más simples, ¿verdad? Se exige al deudor un despliegue eficaz de su actividad. Esa conducta va a ser en un dar o un hacer. Puede consistir también en verificar simplemente un hecho. Les doy un ejemplo de una obligación positiva de verificar simplemente un hecho. Un supervisor de obra se compromete a verificar que hagan la casa, que la estén haciendo o que coloquen la tubería donde es, etc. Esa es una obligación de hacer. Yo estoy cumpliendo con verificar un hecho. Es una obligación positiva. Es una de las más sencillas. La subdivisión de esta es en un dar o en un hacer. Es la más común, ¿verdad? Te doy un libro y me vas a pagar por ese libro. Me vas a venir a hacer unos muebles a esta casa y te voy a pagar por esos muebles. Consiste en un dar o en un hacer. Esas son obligaciones positivas, son las más sencillas. Por otro lado, tenemos las negativas, aquellas que obligan al deudor de abstenerse de ejecutar lo que se prohíbe. Aquí lo que hay es una prohibición. Por eso las positivas consisten en dar y hacer, y en las negativas
La conducta va a consistir en un no hacer, en no dar también, ¿verdad? Se obliga al deudor a abstenerse de ejecutar lo que se le prohíbe, dice. Es decir, que consiste en la omisión de ciertos actos. ¿Cómo voy a cumplir yo con la obligación? Con omitir una conducta que me está prohibida. Es decir, consiste en la omisión, dice, de ciertos actos que el deudor podría realizar si no se le impidiera el vínculo obligatorio establecido. Vamos a ver el ejemplo. Yo estoy arrendando un inmueble, creo que este ejemplo ya se los había brindado. Estoy brindando un inmueble en arrendamiento, pero la prohibición que yo escribí en el arrendamiento es de que no puede subarrendar, es decir, esta persona no me va a pagar a mí, supongamos 1,000 quetzales, y él va a subarrendar a otra que le va a pagar quizá unos 1,200. Si yo le coloco esa prohibición, el cumplimiento de esa obligación va a consistir en que él no va a subarrendar. ¿Por qué? Porque ya está prohibido, es abstenerse de ejecutar lo que se va a prohibir. Algo muy sencillo, jóvenes, para no hacerlos tan grandes, ¿verdad? ¿Cuántas veces usted dice prohibido fumar? Usted entra a un restaurante y ve un área donde dice prohibido fumar, o en las gasolineras. Prohibido fumar. Se va a abstener de ejecutar una acción, ¿verdad? También en cuántos sitios vemos que nos dice prohibido estacionar, no estacionar. La obligación es negativa. Está diciendo no haga esto, ¿verdad? La obligación es negativa. Entonces, las obligaciones negativas consisten en abstenerse de ejecutar lo que se está prohibiendo. En el caso puramente del campo civil, el ejemplo clásico es el subarrendamiento. Las naturales, ya vamos a ir, ya nos quedan un par de minutos. Las naturales son aquellas desprovistas de la eficacia normal de todo vínculo obligatorio para exigir su derecho, para exigir su cumplimiento, producen algunos efectos de derecho, dice, ¿verdad? En otras palabras, las obligaciones naturales no tienen nada que ver con la ley, no están reguladas en la ley, no están normadas en la ley, sin embargo, pueden generar obligaciones. Por ejemplo, ¿verdad? Una deuda que se adquiere por un juego o un menor de edad que le presta dinero a otro. Eso no está normado, pero puede generar una obligación. Ahí existen obligaciones, ¿verdad? Pero esas no están normadas. Las obligaciones naturales, entonces, son aquellas que, desprovistas de la eficacia normal de todo vínculo obligatorio para exigir su cumplimiento, producen algunos efectos de derecho, ¿verdad? Pero esas no están normadas. Y las obligaciones civiles, por el contrario, son las que, en contraposición a las obligaciones naturales, van a estar plenamente reconocidas por el derecho. Esas sí van a estar normadas y cuentan con los recursos para exigir su cumplimiento. Dentro del propio Código Civil vamos a encontrar ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, dígame una obligación que esté regulada en el Código Civil. Yo ya les di un ejemplo. Ahorita entro aquí al chat. De prestar alimentos, de pasar pensión, dice sí. Pero hay otras, si vieran en el libro de familia también, están las obligaciones que nacen del matrimonio. Esas son obligaciones que están reguladas en la ley. Y también, por ejemplo, se nos dice que cuando se firma un contrato, el contrato es ley entre las partes. Así es. Una de las obligaciones es proteger a la mujer.
pero también el darle el apellido, la educación de los hijos, etcétera. Todas esas son obligaciones que están reguladas en la ley. En cambio, las naturales no las encontramos normadas en la ley. Recordemos, ya con esto finalizo, que también se nos dice que cuando una persona celebra un contrato, el contrato es ley entre las partes. Entonces, esa es una obligación civil, porque está normada, ¿verdad? Todo aquello que nosotros contraigamos a través de un contrato, el contrato va a ser ley entre las partes, y por ese contrato se van a obligar. Bien, jóvenes, vamos a terminar, creo que terminan acá las diapositivas, pero igual se las dejo. Sí, aquí tenemos las unilaterales, las bilaterales, de todas maneras ustedes adelántense a leerla. Creo que ya solo está, uy, ya salí de la pantalla. Aquí tienen ustedes, como ven, la guía del derecho civil, sus textos de consulta que les subí y el contenido ya para el primer parcial. Todo lo que se vaya generando en esta carpeta ya les va a servir para su primer parcial. Vamos a quedar hasta ahí, por favor. Realicen la tarea que se les asignó. Estudien el siguiente tema que ustedes van a ver ya ahí en su guía didáctica, sería el que nos va a ir correspondiendo. También vamos a hacer otro repaso con el trabajo que ustedes realicen. Por mí sería todo por hoy. No sé si hay alguna duda, algún comentario. Les encargo que me envíen al grupo de WhatsApp. Al grupo de WhatsApp, por favor, los grupos. Y cuando ya estén, cuando ya estén, yo les voy a dar el número. Muy bien, entonces finalizamos con la sesión. Que tengan un buen provecho y cuídense mucho, por favor. Por favor, cuídense mucho, cuiden a sus familiares. Bendiciones.